Bienvenidos sean todos a Archivos Seriales. Mi nombre es Amanda Fernández y el día de hoy les traigo una historia diferente. Algo que para nosotros puede ser muy común y son los videojuegos, pero que también tienen historias muy curiosas. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de estos personajes, en donde estaremos comentando los motivos en torno a su historia y qué los llevaron a cometer todo esto. Cuando la fantasía se convierte en pesadilla, la oscura historia de la casa de Final Fantasy. No fue el hambre lo que orilló a Sid a salir de la casa de Final Fantasy. No fue porque todos los demás se aprovechaban de él. Un niño trans de 19 años de edad, con gran amor al arte y un problema con el alcohol. Tampoco fue por el maltrato o la poca atención que le ponían cuando trataba de comunicarse con el mundo exterior. No, en realidad salió porque le robaron sus zapatos. La tormenta que cayó en la entidad State College en Pensilvania el día anterior fue tan intensa que en el supermercado donde trabajaba Sid se quedó sin luz y envió a sus empleados a casa. Sid caminó de regreso a casa sin paraguas ni impermeable. Llegó empapado y temblando a un departamento en el segundo piso que compartía con sus dos roomies. Dejó sus zapatos fuera para que se secaran y entró a su casa. Un lugar con paredes cubiertas de brillo, un olor fétido por la basura acumulada, gritos y maltratos emocionales. Al día siguiente sus zapatos ya no estaban. Tal vez le parezca una razón tonta para colapsar. Escribió Sid al Public Warning de Final Fantasy Fandom, una página donde él y otros detallan sus experiencias. Pero así fue. Esta maldita ciudad con esta maldita gente que me estaba desangrando hasta la última gota decidió que mi dinero no era suficiente. También tenía que quitarme mis zapatos. Y fue entonces cuando Sid decidió irse. Era agosto del 2002. El sol del verano calentaba el asfalto y quemaba sus pies. Tomó un cambio de ropa, una navaja de bolsillo, un cuaderno para dibujar, un lápiz y $5, que era todo lo que llevaba con él. Dormí en la calle varios días, describió él en su página web. Fui libre de caminar y sentarme en donde yo quisiera. No olía a nada, no había peleas, la comida no me daba asco. Nadie me despertaba para obligarme a que saliera a buscar anillos mágicos. Lo juro, prefiero 1000 veces ser un indigente a regresar a vivir con esas personas. Vivir en la calle no me da miedo porque he visto muchas cosas peores. Internet está lleno de historias extrañas, desde leyendas urbanas y fantasías paranoides, hasta el folclore acumulado de millones de mentes mezclándose con la atmósfera digital. Pero hay pocas historias tan raras como el caso de la casa de Final Fantasy. Porque hay varias. Vivían miembros de un culto de un juego de rol liderado por una mujer, cuyas fantasías destruían vidas. Esto demuestra que a pesar de conocer a los amigos en línea, y a pesar de que esas amistades del mundo virtual se pasan al mundo real, es cada vez más común. No podemos estar seguros de quiénes son las personas que se encuentran detrás del monitor, hasta que las conocemos en persona. Estas relaciones virtuales pueden llegar a ser muy significativas, en especial para los jóvenes desdichados que se sienten fuera de lugar en su entorno de la vida real, pero también pueden salirse de control. Es imposible confirmar muchos de los detalles de la historia de Sid después de que escapó. Escribió sus experiencias y las de otras personas en una página llamada Advertencia Pública, que circuló por toda la red. De acuerdo a las personas con las que habló el staff de Vice, Sid y otros miembros de la casa de Final Fantasy y observadores interesados en el tema, los afiliados al culto borraron todos sus blogs y todas las publicaciones en los foros que pudieran no dejar huellas. Los pocos que estuvieron dispuestos a hablar sobre el tema, incluyendo Sid, pidieron que se utilizaran seudónimos para referirse a ellos. Las experiencias que estuvieron en la casa los dejaron traumados, avergonzados y desconfiados. Y la responsable de este trauma fue la cabecilla de un mini culto, Joanna. Todos los nombres de este artículo fueron cambiados. Según Sid, Joanna tenía 20 años cuando abrió la casa de Final Fantasy en 2002 y acababa de mudarse a la entidad municipal de State College en Pensilvania para vivir con su novia Rachel, de acuerdo con Sid. Otra ex integrante. Es difícil saber el pasado de Joanna porque hizo todo lo posible para mantener en secreto sus orígenes. Por ejemplo,
Inventó historias sobre programas secretos del gobierno y campos de entrenamiento en los que desertó. Antiguo amigo de Joanna, dice que a veces iba a centros de rehabilitaciones ya clausurados como Cross Creek Residential, donde este centro enfrentó varias demandas por maltratar psicológica y físicamente a los adolescentes inscritos en el programa. Esta publicación de 2004, escrita por Patricia, una chica que fue roomie de Joanna y que también estuvo en el programa del centro de rehabilitación Cross Creek, respalda la información que Sid había dicho. Poco a poco Sid se dio cuenta de que cuando Joanna hablaba sobre sus reencarnaciones, personalidades múltiples, magia y demás, no era por el juego de rol, sino porque en realidad ella lo creía. Según Nate, la estabilidad mental de Joanna nunca fue tratada de forma adecuada y se deterioró después de sustancias y cosas que pudo haber consumido en Cross Creek. De acuerdo con Sid y su compañera, también tenía problemas con su sexualidad porque decía que Rachel era un hombre reencarnado para explicar su atracción por las mujeres. Además, Joanna aseguraba que tenía poderes secretos, entre ellos la habilidad para atar almas o infiltrarse en varias personalidades cuando ella quisiera. Algunas de esas personalidades eran personajes de anime o de videojuegos, en particular de Final Fantasy. Es quizá uno de los JRPG más famosos de todos los tiempos y fue un parteaguas en el mundo de los videojuegos cuando salió para PlayStation en 1997. Fue un éxito rotundo en sus múltiples versiones que vendieron cerca de 10 millones de copias. Debido a su éxito, fue nombrado como el embajador de todos los juegos del género en el rol japonés. La estética del juego creó una generación de amantes de Japón. Algunos de estos se tomaron su ficción demasiado en serio al creerse reencarnaciones de los personajes con cabello. Esto ya había pasado anteriormente en la comunidad Other Skin, cuyos miembros aseguraban que son animales, espíritus mitológicos o personajes ficticios que viven en un cuerpo humano. No todos los que forman parte de esta comunidad están dañados ni buscan aprovecharse de las personas dañadas, pero sí atraen a las personas alienadas y a las personas alienadas suelen ser muy vulnerables. Sid tuvo una infancia difícil. Antes de entrar a la universidad en 2001, dijo que no llevaba bien con su familia y que empezaban a dudar de su identidad de género. También confesó haber bebido durante mucho tiempo en su primer año en la universidad. Sin embargo, aparte del alcohol, la universidad lo introdujo al mundo de los videojuegos, en particular a Final Fantasy. Fue una época donde empezó la particularidad, digamos, en la comunidad de fans en internet, donde publicaba dibujos llamados fan art, entraba a los juegos de rol en salas de chat y creó una página dedicada a Cloud y a Zack, sus dos personajes favoritos del juego, donde se sentía seguro y en un ambiente donde era bienvenido. Sus próximas interacciones fueron tan agradables que en Navidad Joanna y Rachel le ofrecieron conocer a un grupo de personas con los mismos gustos. Sid aceptó y compró un boleto de autobús desde Nueva York hasta State College. El departamento era de 2 recámaras. Lastimosamente era un desastre. Había ropa sucia por todo el piso y estaba cubierta de brillo. Joanna era impredecible, le gritaba enojada a Rachel y en cuestión de segundos le sonreía otra vez con ternura. Poco a poco Sid se dio cuenta de que cuando Joanna hablaba sobre la reencarnación y demás cosas, lo decía en serio. Pero a pesar de todo, Sid le gustaba estar con ellas porque eran divertidas y toda la gente que le presentaba era muy agradable. Joanna le ponía apodos de Final Fantasy a todos sus amigos. Había una chica tímida que le gustaba a Joanna y la llamó Iris. Un tipo de Other Skin llamado Sid, y a Macaulay, una estudiante universitaria de Maryland que estaba en la mira de Joanna por ser amiga de Rachel, y Sid le puso el nombre de Zack. La primavera de 2002, Sid se mantuvo en contactos con ella por internet y se dijo que se iba varias veces los fines de semana a su residencia. En ese entonces, la casa contaba con 3 residencias permanentes, que era la de Joanna, la de Rachel y un compañero a quien Joanna llamó Gus, una persona secundaria del juego. Pero Joanna invitaba a muchas personas que había conocido en internet. Todos se quedaban en la casa, tenían diferentes apodos sobre el juego. Dijo Clark, un chico que conoció a Joanna por internet. Se expresaba de esta manera con otras personas con una forma muy cariñosa por un par de semanas o meses y después como si nada. Un día decía, esta persona es malvada, tiene que salir de mi casa. Después empezaron a pasar cosas extrañas. Cada que Sid iba de visita, una vez, Joanna presionaba a Sid y a Iris para que mantuvieran un romance, porque sus respectivos personajes tenían un vínculo amoroso en el juego.
Cuando se negaron a obedecerla, Joanna confesó que les había puesto afrodisíaco en la comida. En otra visita, Joanna confesó que les había puesto también otro tipo de sustancias a Rachel y encerraba a Sid en una habitación, a prueba de sonido, en la Universidad Estatal de Pensilvania, con la esperanza de que recordaran algo de sus vidas pasadas. La dejaron salir hasta que este entró en pánico. Una vez Joanna insistió en hacer una regresión a la vida pasada de un amigo de la universidad, que llevó a casa. Le pidió que se acostara en el piso en una habitación oscura mientras Joanna cantaba y tocaba una selección de la banda sonora de Final Fantasy llamada The Nightmare is Just Beginning, una y otra vez. Pero nada de eso fue suficiente para disuadir a Sid de mudarse con Joanna, cuando le ofreció quedarse con ella todo el verano. La relación que tenía Sid con su madre era pésima, y tener que regresar a Brooklyn a vivir con ella un par de meses no le generaba mucho entusiasmo. Llevó todas sus cosas a la casa de Joanna, incluyendo a su hámster. Consiguió un trabajo en el supermercado local para ayudar con la renta y se mudó. Las cosas se deterioraron rápido. Joanna dejó de salir de su apartamento y renunció a su trabajo como niñera porque confiaba en que Sid pagaría la renta. Varios miembros de la casa de Final Fantasy dijeron que Joanna les exigía dinero, que después terminaba usando para comprar comida cara o un sinfín de juguetes mágicos, como varitas o figuritas de ángeles. Sid, que todos los días tenía que llevar comida a la casa y cupones de supermercado, lo cual hizo que tuviera problemas con sus jefes, todas las noches cenaban carne barata y Gatorade, una dieta que le generó problemas de salud a Sid. El departamento estaba hecho un desastre, había montañas de ropa sucia, juguetes y brillo. Según Macaulay, Joanna le ponía la misma ropa todos los días y casi nunca se bañaba porque prefería limpiarse con aceites. Joanna y Rachel se peleaban y gritaban constantemente, alternando el maltrato físico con sexo de reconciliación ruidoso. Los invitados tenían que limpiar de vez en cuando, pero como nadie sacaba la basura, el departamento tenía un olor rancio entre carne podrida y sexo. Dios, el olor de ese lugar, escribió Sid. Era un relato en su página. Era como querer cubrir una atmósfera de suciedad con un spray con olor a azúcar y daban ganas de vomitar. Cada que Sid trataba de comunicarse con el mundo exterior, Joanna lo vigilaba como un halcón y hacía que fuera imposible cortarle o contarle también la verdad a las personas, lo que ocurría en esa casa. Tenía que rendir cuenta de que todo lo que hacía, si salía del departamento en un horario que no fuera el de su trabajo, se arriesgara a que lo dejaran afuera por horas. Lo peor era que Joanna lo despertaba en la madrugada para hacer misiones mágicas, como preparar hechizos de protección o buscar anillos mágicos. A pesar de sentirse solitario y exhausto, le seguía la corriente a las fantasías de Joanna. Para protegerse a sí mismo, si le reclamaba, le esperaba un infierno. A los demás no les iba mejor. Joanna obligaba a Eris a sentarse en una tina llena de hielo y colorante artificial verde como parte del entrenamiento mágico. Macaulay dijo que Joanna le pedía que fuera a Maryland cada vez más por razones absurdas. También le encantaba manipular y utilizar su amistad con Rachel para controlar su comportamiento en internet si alguien encarnaba o encaraba a Joanna. Se arriesgaba a que volteara a todos en su contra, dijo Macaulay. Cuando Eris y Sid se hartaron y se fueron, Joanna se aseguró de que sus amigos, tanto de internet como de la vida real, se alejaran de ellos. Con el tiempo el lugar se volvió algo tan repugnante que Joanna y Rachel se mudaron con Sid a un departamento pequeño con un solo cuarto. Sid tuvo que cargar todo él solo, en pleno sol, porque Joanna estaba tan ocupada con un asunto espiritual que el departamento nuevo tardó poco en ensuciarse. Igual que el anterior, y era ahora imposible escapar de las peleas y del sexo de reconciliación, también el supermercado redujo las horas de Sid a un día a la semana, y a los demás le sacaban el poco dinero que llevaba a casa. Él y sus hámsters se morían de hambre y sus ahorros estaban a punto de acabarse. Todos los demás abandonaron la casa a excepción de Macaulay, quien iba a visitarlos de vez en cuando, desesperado por un poco de contacto humano. Sid empezó a platicar con un programa de inteligencia artificial que tenía guardado en su computadora y siempre escribía: me gustaría irme y ya. Hasta que llegó el día en que le robaron sus zapatos y colapsó. Salió y vivió como indigente durante los siguientes 4 días. Pasaba los días en la calle o en los laboratorios de computación de la escuela y en las noches le pedía a Sid que le dejara dormir en el sillón.
No le dijo a los vecinos dónde se quedaba, porque creía que si lo hacía, había posibilidad de regresar con Joanna. No se sintió tranquilo hasta que Sid lo ayudó a sacar sus cosas y a su hámster. Su padre le compró un boleto de avión a Alabama, lejos de la casa. En 2006, Sid abrió una página web para advertir a la gente sobre la casa. En la página explicaba que Joanna era peligrosa, pero al parecer nadie le hacía caso. Dice, me di cuenta que la única forma para que tomaran en serio mis advertencias sobre la linda y tierna Joanna era si conseguía testimonios de abuso, explicó Sid. Incluí una lista de sus blogs y sus cuentas en AAN. Al principio había muy pocos testimonios en la página, incluyendo el testimonio que Sid publicó originalmente en Light Journal una semana después. Le llegaron cientos de correos de personas que habían convivido con Joanna y habían visitado la casa. Tanto el testimonio de Sid como su página atrajeron muchos lectores, algunos fanáticos de Final Fantasy y otros que no tenían nada que ver. Poco a poco la historia empezó a volverse famosa entre la gente ajena a la comunidad fandom y se extendió por todos lados, como ejemplo de una historia de terror de internet. Algunos decidieron rastrear a las personas involucradas y exhibir las cosas extrañas que publicaron en sus cuentas privadas. En cierto caso era porque de verdad querían asegurarse de que Joanna no lastimara a ningún otro miembro de la comunidad, pero la mayoría lo hacía por puro humor. Joanna y los que la apoyaban contraatacaron y borraron todo lo que pudieron. Atacaron a Sid y a su página web. Dijeron que era un mentiroso y lo tacharon de loco y drogadicto. Parecía una cacería de brujas. Los trolls y los curiosos de internet incitaron la pelea hasta que alcanzó proporciones absurdas, con un hilo publicado en 2008 del Light Journal donde se detallaba una situación similar a la casa, y la protagonista era una chica que estafaba a la comunidad Other Skin porque les pedía dinero para su religión. No obstante, durante los años que pasaron entre la partida de Sid y el lanzamiento de la página web, era fácil seguir el rastro de los movimientos de Joanna. Según Macaulay, Nate y Clark, en 2003 la casa fue trasladada a una casa real en Bellefonte, Pensilvania. Macaulay dijo que Joanna atrajo un nuevo grupo de personas que conoció en internet, entre ellas Patricia, una chica que conoció unos años antes en Cross Creek, y Angel, una chica violenta que rescató de una relación enfermiza. Pero los berrinches de Joanna seguían siendo impredecibles. Según el testimonio de Patricia en la página web de Sid, Joanna la obligó a trabajar como stripper para poder tener más dinero que ofrecer al grupo. Después de eso ya no se sabe mucho. Según Nate y Clark, seguían en contacto con Joanna en esa época. Tanto ella como Rachel se mudaron a Arizona y volvieron a establecer una nueva casa. Clark dijo que Joanna le insistió en que fuera a vivir con ella. La última vez que Nate supo de ella fue cuando recibió una llamada en California en 2006, donde dijo que estaba mejor y que estaba tratando de compensar todas las cosas malas que había hecho. Esto es lo último que se supo de ella. Nate sospecha que sigue viviendo escondida en California, pero no está seguro. En esencia, la casa era un lugar creado a partir de un sueño común. Era una comunidad de personas que tenían los mismos gustos y que se entendían y apoyaban mutuamente. A pesar de todo el dolor que causó Joanna, hay que recordar que probablemente padecía un trastorno mental, que se agudizó tal vez con el maltrato que sufrió en el centro de rehabilitación Cross Creek. No es de extrañarse que haya fracasado todas las veces que intentó crear un lugar lleno de personas con la misma forma de pensar. Sid calcula que Joanna trajo por lo menos 20 personas a su círculo. Aunque creen que la experiencia los dejó marcados de por vida, dice, Joanna era una muy buena para escoger personas fáciles de manipular y poder victimizarse. Dijo Sid que reclutaba a los marginados, a los que tenían problemas en casa y que dudaban de su género o de su sexualidad. La clase de personas que buscaban compañías en línea y que en cuanto les ofrecían un lugar donde poder ir a ser ellos mismos aceptaban sin pensarlo dos veces. En fin, como dijo Sid, para cuando te das cuenta, ya estabas metido en eso. Y ya no había un lugar donde escapar porque ya no había confianza con nadie. Esta es una de las tantas historias que han dejado huella en el mundo. Historias reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco más de estas historias, hoy un poco diferentes, te invito a suscribirte a mi canal y actives la campanita para ser el primero en enterarte de otro episodio más de Archivos Seriales.